El millonario pierde el corazón por la mendiga negra que soñaba con amor millonario. Escándalo en el corazón de Bogotá. Sandra, la costurera de la Candelaria, esa que surcía sueños rotos en un taller mugriento, tenía un secreto. Soñaba con un galán de telenovela, un ricachón que la sacara del barrio, de las agujas y el hilo. ¡Ja! Ilusa. Pero ¡oh, sorpresa! La vida le tenía guardada una jugada maestra, más retorcida que un capítulo final de Culebrón. Manuel, el albañil, sudor en la frente, manos callosas, pero una mirada. ¡Ay! Esa mirada, un buenazo, un pan de Dios. ¿Y Sandra? ¡Pum! Flechada. Risitas tímidas a la hora del almuerzo, miraditas que valían más que 1000 palabras. Pero la tía Rosa, la matriarca, la que mandaba en la casa como si fuera la mismísima doña Bárbara, no lo podía creer. ¿Una costurera con un albañil? ¿Dónde se ha visto semejante esperpento? La familia indignada. Y el pasado, ¡ay, el pasado! Un padre que se esfumó, dejando a Sandra marcada para siempre. Heridas que no cicatrizan. Y Manuel, Manuel, con un secreto oscuro, tenebroso, que amenazaba con derrumbar la felicidad incipiente. Pero la cosa se puso heavy, más heavy que una arepa con chicharrón a las 3 de la mañana. Sandra, esperando a Manuel a la salida del taller cuando, ring, un número desconocido, una voz elegante, masculina, con acento de bacán. Señorita Sandra, necesito hablar con usted urgentemente. Se trata de Manuel. Clic, la llamada se cortó. Sandra, el corazón a 1000, mirando a Manuel que llegaba sonriendo, ajeno a la tormenta que se avecinaba. ¿Qué oscuro secreto escondía ese hombre? ¿Quién era el misterioso personaje de la llamada? La respuesta, señoras y señores, cambiaría sus vidas para siempre. Prepárense para el drama. Ey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te hacer una alerta importante. Muchos inscritos tienen relatado que el YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Da só una conferida rápida al botón vermelho ahí en bajo para garantir que seguís inscrito en el canal. No quiero que vosé pierda ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que vosé está ahí, deja aquel like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y me conte en los comentarios, ¿de qué ciudad te está asistiendo? Adoro conocer cada pessoa increíble que faz parte de esta comunidad. Su participación faz toda diferencia. Vamos a interagir. Sandra, el corazón a 1000. Mirando a Manuel, que llegaba sonriendo, ajeno a la tormenta que se avecinaba. ¿Qué oscuro secreto escondía ese hombre? ¿Quién era el misterioso personaje de la llamada? La respuesta, señoras y señores, cambiaría sus vidas para siempre. Prepárense para el drama. Manuel llegó, la abrazó fuerte, un beso en la frente. Mi Sandrita, ¿lista para comer empanadas donde doña Chela? Pero Sandra no podía, la llamada le retumbaba en la cabeza. ¿Quién era Manuel? ¿Quién te buscaba? Manuel frunció el ceño. ¿Buscarme? Nadie, mi amor. Seguro era una equivocación. Pero Sandra lo conocía. Conocía esa pequeña arruga en su entrecejo, señal de que algo ocultaba. No me mientas, Manuel. Dime la verdad. La calle se volvió borrosa, el ruido del tráfico se apagó. Solo existían ellos dos, la verdad pendiendo de un hilo. Manuel suspiró, la tomó de las manos. Está bien, te lo diré, pero prométeme que no te vas a asustar. Sandra asintió, el corazón latiéndole en la garganta. Manuel tragó saliva, miró al cielo como buscando valor. Ese hombre es mi hermano gemelo. ¡Pum! Como un balde de agua fría. ¿Un hermano gemelo? ¿Por qué nunca le había dicho nada? ¿Un hermano? ¿Por qué no me lo contaste antes? Manuel bajó la mirada avergonzado. Porque él no es como yo.
Él es un poco complicado, siempre ha estado metido en problemas. Pero antes de que pudiera explicar más, ¡boom! Un estruendo sacudió la calle. Un carro negro a toda velocidad se estrelló contra un poste de luz, justo frente a ellos. Gritos, sirenas, caos total. Sandra, aturdida, vio a Manuel correr hacia el carro. «¿Qué haces, Manuel? Es peligroso». Pero él no la escuchaba. Se abría paso entre la multitud, desesperado. Cuando llegó al carro, ¡oh, Dios mío! El conductor malherido, con la cara ensangrentada, era idéntico a Manuel. Era su hermano gemelo. Pero esperen, en su mano aferrado con fuerza había un sobre con el nombre de Sandra escrito con letras temblorosas. Manuel sacó el sobre de la mano de su hermano, lo abrió con cuidado. Adentro, una foto de Sandra, pero no una foto cualquiera. Una foto de Sandra de niña abrazada a un hombre elegante, con un traje costoso. Y al reverso de la foto, una frase escrita con sangre. «La verdad te espera en la Candelaria». Sandra, paralizada, no podía creer lo que veía. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué significaba todo esto? Y sobre todo, ¿por qué el hermano de Manuel sabía de ella? Esto no podía ser verdad. Su vida era una mentira. Pero lo peor estaba por venir. En ese momento, una voz ronca llena de dolor resonó entre el caos. Era el hermano de Manuel, que con un hilo de voz susurró: «Sandra, soy tu padre. Sandra, soy tu padre». El silencio se hizo espeso, cortante. Un silencio roto solo por el lejano ulular de las sirenas. Sandra no entendía. ¿Su padre? Ese hombre ensangrentado al borde de la muerte. ¿Era su padre? Imposible. Su padre la había abandonado de niña. Manuel la miraba, pálido, petrificado. La ambulancia llegó. Los paramédicos se llevaron al gemelo, entre la confusión. Sandra seguía sin poder reaccionar. «¿Qué? ¿Qué está pasando?», murmuró, la voz temblorosa. Manuel la tomó de la mano, con suavidad. «Tenemos que irnos, Sandrita. Ahora». La llevó a un café cercano, un lugar tranquilo, lejos del caos. Le pidió un agua de panela con limón, algo que la calmara. Sandra apenas lo miraba. «Explícame, Manuel. Explícame todo. ¿Quién es ese hombre? ¿Por qué dice que es mi padre?», exigió, con los ojos llenos de lágrimas. Manuel suspiró, hundido en la silla. «Esa es una historia larga, Sandra. Una historia que mi familia ha guardado por años». Y empezó a contarle. Le contó sobre su padre, un hombre rico, poderoso, que se había enamorado de una mujer humilde, una costurera, la madre de Sandra. Una relación prohibida, llena de secretos y mentiras. Cuando el padre de Manuel se enteró, armó un escándalo. La obligó a dejarla, amenazándola con arruinarla. Sandra escuchaba, incrédula, cada palabra. «¿Y por qué nunca me buscó?», sollozó. «Porque mi abuelo lo amenazó. Le dijo que si se acercaba a ti, le quitaría todo. Lo desheredaría», respondió Manuel con tristeza. Pero la historia no terminaba ahí. El gemelo de Manuel, Ricardo, siempre había sido el rebelde, el que se oponía a los mandatos familiares. Él, desde pequeño, supo la verdad sobre Sandra y su padre, y siempre había querido decírselo. Ricardo siempre fue bueno. Aunque haya tenido sus problemas, en el fondo era un buen tipo. Él quería que supieras la verdad, dijo Manuel, apretándole la mano. Entonces, Sandra recordó la foto de ella de niña abrazada a ese hombre elegante. Era él, era su padre. La verdad la golpeó como un huracán. Pero de pronto, Manuel cayó. Sandra lo miró con curiosidad. «¿Qué pasa? ¿Hay algo más?», preguntó, con el corazón en la garganta. Manuel vaciló. «Sí,
Hay algo más. Algo que Ricardo me contó antes de que pasara todo esto. Tomó aire, como si le costara respirar. Él me dijo que nuestro abuelo no solo amenazó a tu padre, también le pagó a alguien para que... Cayó de nuevo. Sandra lo urgió a continuar. Que le pagó a alguien para que desapareciera a tu madre. Gritó Manuel, con la voz quebrada. ¡Pum! La revelación la dejó sin aliento. ¿Su madre desaparecida por culpa de su abuelo? ¿Por la ambición y el odio de una familia poderosa? Pero entonces, un camarero se acercó a la mesa, con una sonrisa forzada. Disculpen, señores, hay un mensaje para la señorita Sandra. Le extendió un sobre. Sandra lo abrió con manos temblorosas. Adentro, una foto antigua amarillenta. Una foto de su madre, pero no una foto cualquiera. Su madre abrazada a una mujer idéntica a la tía Rosa, la matriarca, la que mandaba en la casa como si fuera la mismísima doña Bárbara. Y al reverso de la foto, una frase escrita con tinta descolorida. Ella sabe la verdad. Ella siempre lo supo. Sandra miró a Manuel con los ojos desorbitados. Luego miró la foto de nuevo. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué secreto oscuro y perverso unía a su madre con la tía Rosa? ¿Y si la tía Rosa no era la villana sino... No podía ser. Era imposible. ¿Y si la tía Rosa era su verdadera madre? Sandra miró a Manuel con los ojos desorbitados. Después miró a foto de nuevo. ¿O qué significaba todo esto? ¿Qué segredo oscuro y perverso unía a su amén con a tía Rosa? ¿Y si a tía Rosa no era vilá, sino... No podía ser. Era imposible. ¿Y si a tía Rosa era su verdadera mai? Manuel, esto no faz sentido. ¿A tía Rosa? ¿A miña mai? A voz salió como un susurro, casi inaudible. Manuel estaba tan perplexo cuanto ella. Aquel turbillón de revelaciones estaba deixalo sin chón. No sé, Sandrita, no sé yo qué pensar. De repente, a porta del café, abrióse con estrondo una figura alta, vestida de preto, con óculos escuros, entró a paso rápido. Era un hombre con ar ameazador, olhar varrendo o local como si procurase alguien. Sandra González. A voz roca ecoó pelo café. Sandra estremeció. ¿Quién era aquel hombre? ¿O qué quería con ella? Antes que pudiesen reagir, o hombre aproximóse da mesa, estendendo una mão. Tengo una mensaje para sí. Entrególle un envelope branco, sin remetente. Sandra abrió con cuidado. La dentro, una única folla de papel. Nela, una frase escrita con letras garrafais. Encóntrate con a tía Rosa. Ela vai contarte todo. Mas cuidado. A verdade ten un preso. Sandra sintió un calafrío percorrerle a espiña. ¿Tudo? ¿O qué más sabía para saber? ¿Qué? Segredos obscuros a tía Rosa escondía. ¿Quién le dio esto? Preguntó a Manuel con la voz a tremer. Manuel encogió los hombros sin saber o qué decir. No faço idea. Nunca o vi antes. De repente un grito agudo ecoó do lado de fuera del café. Un grito de dor, de terror. Sandra y Manuel corrieron para rúa, a multidão aglomerada en torno de un carro capotado. Y no medio daquele caos, Sandra vio a tía Rosa, ensangüentada, presa nas ferrágenes de vehículo. Os ollos fixos en Sandra. Un olhar de puro pavor. Sandra, filia, perdóame. As palabras saíren entrecortadas, con dificultad. Filia? Sandra sintió o sangue gelar nas veas. A tía Rosa, su amai? ¿Mas cómo? ¿Por qué? Antes que pudiese procesar la información, otro estrondo. Una explosión violenta sacudió el carro, lanzando destrozos para todos los lados. Desaparecera, consumida pelas llamas. Sandra gritó, un grito primal de dor y desespero.
A su amai, a su verdadera amai, acababa de morrer diante de sus ojos, y la verdad de morrera con ella. Mas, no medio de aquel infierno, algo llamó la atención de Sandra. Un pequeño objeto brillante, preso en las manos de tía Rosa. Un medallón de oro con una inscripción grabada. Sandra González Herdeira. ¿Herdeira? ¿De qué? ¿De quién? La vida de Sandra acabara de virar de pernas para helar, y en medio del caos una certeza. Su historia estaba longe de terminar. Alguien algures quería a muerta, y ella que tenía que descubrir el porqué. ¿Herdeira? Sandra, aturdida, mal podía respirar. ¿Herdeira de qué, de quién? ¿De la tía Rosa? ¿De una fortuna oculta? ¿O de algo mucho más siniestro? Manuel la miraba, con los ojos llenos de preguntas. La explosión había dejado un silencio ensordecedor. Solo se oían los gritos de los curiosos y el lejano ulular de las sirenas. De repente, un flash, un fotógrafo, paparazzi. Empezaron a llegar como moscas a la miel. Sandra se sintió acorralada, expuesta, vulnerable. Manuel la agarró del brazo. «Tenemos que irnos de aquí, ya». La sacó a empujones entre la multitud, esquivando flashes y preguntas. Subieron al taxi más cercano y le dieron la dirección del apartamento de Manuel. En el camino, Sandra no dijo una palabra. Solo miraba el medallao, dándole vueltas en las manos. Sandra González, Herdeira. ¿Qué significaba todo esto? Llegaron al apartamento. Un cuchitril modesto, pero limpio y ordenado. Manuel cerró la puerta con llave y abrazó a Sandra con fuerza. «Tranquila, mi amor. Vamos a salir de esta. Vamos a descubrir la verdad». Pero Sandra no estaba segura. La verdad. ¿Quería siquiera conocerla? Se sentaron en el sofá, uno al lado del otro. Manuel le preparó un té de manzanilla. Sandra apenas lo probó. «Manuel, mi vida es una mentira. Todo lo que creía saber se ha derrumbado». Manuel le tomó la mano. «Yo estoy contigo, Sandrita. Pase lo que pase». De pronto, un golpe en la puerta. Fuerte, insistente. Manuel frunció el ceño. «¿Quién será a estas horas?» Se acercó a la puerta, con cautela, y preguntó. «¿Quién es?» Una voz ronca respondió. «Soy Ricardo. Necesito hablar con Sandra». «¿Ricardo? ¿El hermano gemelo de Manuel? ¿El que estaba al borde de la muerte en el hospital? ¡Imposible!». Manuel abrió la puerta con desconfianza. Y allí estaba él, Ricardo, pálido, con la cara llena de cicatrices, pero vivo. «¿Qué haces aquí?», tartamudeó Manuel. «Deberías estar en el hospital». Ricardo lo ignoró y se dirigió a Sandra. «Necesito hablar contigo a solas. Es urgente». Manuel se puso en medio. «No te creo nada. Estás mintiendo». Ricardo lo empujó a un lado con fuerza. «Quítate de en medio, Manuel. Esto es entre Sandra y yo». Sandra lo miraba confundida. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué secreto ocultaba Ricardo? «¿Qué quieres?», preguntó Sandra, con la voz temblorosa. Ricardo la miró a los ojos. «La tía Rosa no era tu madre». ¡Pum! Otra bomba. Sandra sintió que el mundo giraba a su alrededor. «¿Qué estás diciendo?». Ricardo respiró hondo. «La tía Rosa era la hermana gemela de tu verdadera madre». El silencio se hizo denso. Sandra no entendía nada. «¿Gemelas? ¿La tía Rosa y su madre gemelas?». «Tu madre se llamaba Lucía y la tía Rosa se llamaba Rosalba. Eran idénticas, pero Rosalba siempre estuvo celosa de Lucía, celosa de su belleza, de su bondad y de su amor». Ricardo hizo una pausa, como si le costara seguir hablando. «Rosalba siempre estuvo enamorada del padre de Manuel y tuyo, pero él solo amaba a Lucía. Así que Rosalba la mató». ¡Pum! La revelación la dejó sin aliento.
Rosalba, la tía Rosa, una asesina. Pero lo peor estaba por venir. Ricardo se acercó a Sandra y le susurró al oído. Pero eso no es todo. Tú no eres Sandra González. Sandra sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué dices? ¿Quién soy? Entonces, Ricardo sonrió, una sonrisa fría, aterradora. Tú eres la hija de Rosalba. Y entonces todo encajó. La foto de su madre con la tía Rosa, el medallao, Sandra González, herdeira del imperio de Rosalba, herdeira de una fortuna construida sobre la sangre y la mentira. Pero si ella era la hija de Rosalba, ¿quién era la mujer que creía que era su madre? Antes de que pudiera preguntar, Ricardo sacó un arma. Lo siento, Sandra, pero no puedo dejar que vivas. Sabes demasiado. ¡Bum! Un disparo. Pero no fue Ricardo quien disparó. Fue Manuel. Se había abalanzado sobre Ricardo. Y le había quitado el arma. Ricardo cayó al suelo, herido. Manuel lo miraba con horror. ¡Te la has hecho!, gritó Sandra. Manuel la miró, con los ojos llenos de lágrimas. Tenía que hacerlo. Iba a matarte. Pero entonces Ricardo se levantó del suelo. Se sacudió la ropa y sonrió. ¿De verdad creíste que una simple bala me detendría?, dijo Ricardo con una voz extraña, casi inhumana. Y entonces Sandra lo vio. No era Ricardo, era alguien más, alguien con el rostro de Ricardo, pero con una mirada fría, calculadora. Soy el que te protegerá de todo mal, pero ahora, ven conmigo. Mi amor, tenemos mucho de qué hablar, mucho de qué vengar. Era él, el hombre de la llamada, el hombre que sabía todos sus secretos, el hombre que estaba destinado a cambiar su vida para siempre. Pero ¿quién era realmente? Y lo más importante, ¿de qué lado estaba? ¿De su lado o del lado de la oscuridad? La verdad, señoras y señores, era mucho más retorcida de lo que jamás hubieran imaginado. Y Sandra, ella estaba a punto de descubrirla. Soy el que te protegerá de todo mal. Pero ahora, ven conmigo, mi amor. Tenemos mucho de qué hablar, mucho de qué vengar. Era él, el hombre de la llamada, el hombre que sabía todos sus secretos, el hombre que estaba destinado a cambiar su vida para siempre. Pero ¿quién era realmente? Y lo más importante, ¿de qué lado estaba? ¿De su lado o del lado de la oscuridad? La verdad, señoras y señores, era mucho más retorcida de lo que jamás hubieran imaginado. Y Sandra, ella estaba a punto de descubrirla. Manuel estaba en shock. Ricardo, o quien fuera esa cosa, se había burlado de él, de los dos. Sandra no podía moverse, paralizada por el miedo. ¿Qué estaba pasando? El impostor sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ven, Sandra, es hora de que conozcas a tu familia. La tomó del brazo con fuerza, una fuerza sobrehumana. Sandra intentó zafarse, pero era inútil. ¡Suéltala!, gritó Manuel, lanzándose sobre él. Pero el impostor lo esquivó con facilidad y lo golpeó con un puñetazo, que lo mandó al suelo, inconsciente. Tú no entiendes nada, Manuel. Esto es algo que va más allá de ti. Arrastró a Sandra fuera del apartamento. Hacia la noche, las calles estaban vacías, silenciosas. Solo se oía el eco de sus pasos. ¿A dónde la llevaba? ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué sabía tanto sobre su vida? De repente el impostor se detuvo frente a un callejón oscuro. «Es aquí», dijo, con una sonrisa macabra. Empujó a Sandra hacia el callejón. Al fondo, una figura oscura esperaba en silencio. A medida que se acercaban, Sandra pudo distinguir el rostro de la figura. Era una mujer vestida de negro,
con el rostro cubierto por un velo. —¿Quién es ella? —preguntó Sandra, con la voz temblorosa. El impostor sonrió. —Ella es tu verdadera madre, Sandra. ¡Pum! Otra bomba. ¿Su madre? ¿Pero cómo era posible? Su madre había muerto, ¿no? La mujer se quitó el velo. Sandra la miró con incredulidad. Era idéntica a ella. Misma mirada, misma nariz, mismos labios, pero con una mirada dura, fría, despiadada. —Hola, hija —dijo la mujer, con una voz suave, seductora—. Bienvenida a casa. Sandra no podía creer lo que veía. Era como si estuviera viviendo una pesadilla. —¿Qué está pasando? —balbució Sandra. La mujer sonrió. —Es hora de que sepas la verdad, hija. La verdad sobre tu origen. Sobre tu destino. La tomó de la mano y la llevó hacia el interior del callejón. Sandra no pudo resistirse. Era como si estuviera hipnotizada. Llegaron a una puerta oculta en la pared. La mujer la abrió con una llave y la empujó al interior. Sandra entró en una habitación oscura, llena de velas. En el centro, una mesa redonda, cubierta con un mantel negro. Alrededor de la mesa, varias sillas vacías. —Siéntate, hija —dijo la mujer—. Tenemos mucho de qué hablar. Sandra se sentó en una de las sillas, temblando de miedo. La mujer se sentó frente a ella. —¿Sabes por qué estás aquí, Sandra? —preguntó la mujer. Sandra negó con la cabeza. —Estás aquí porque eres especial, porque eres la elegida. ¿La elegida? ¿Para qué? La mujer sonrió. Eres la elegida para liderar nuestra familia, para vengar la muerte de tu abuela Rosalba. ¡Pum! Otra bomba. Sandra no podía procesar tanta información. ¿Su abuela? ¿Rosalba la asesina? No, no entiendo, dijo Sandra. La mujer suspiró. Es una historia larga, hija, pero te la contaré. Te contaré la verdad sobre nuestra familia, la verdad sobre los González. Y entonces la mujer empezó a hablar. Le contó a Sandra sobre una antigua familia, poderosa y rica, una familia que había dominado la ciudad durante siglos, una familia que había cometido atrocidades para mantener su poder. Le contó sobre Rosalba, una mujer ambiciosa y despiadada, una mujer que había matado a su propia hermana para quedarse con su fortuna. Y le contó sobre ella, Sandra, la hija de Rosalba, la heredera de su imperio. Tú eres la que vengará la muerte de tu abuela, dijo la mujer. Tú eres la que destruirá a los que se atrevieron a desafiar a nuestra familia. Sandra la miraba con horror. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Ella? ¿Una vengadora? ¿Una asesina? No, yo no quiero esto, dijo Sandra. Yo no soy como ustedes. La mujer se echó a reír. Claro que sí, hija. Llevas nuestra sangre. Llevas la sangre de los González. De repente, un grito rompió el silencio. Un grito de dolor, de terror. Sandra reconoció la voz. Era Manuel. La mujer sonrió. Parece que tu amiguito ha venido a buscarte. Se levantó de la silla y se acercó a la puerta. La abrió de golpe, y allí estaba él, Manuel, atado y amordazado, rodeado de hombres armados. —Manuel —susurró Sandra, con los ojos llenos de lágrimas. La mujer sonrió. Es hora de que hagas una elección, hija. O te unes a nosotros o él muere. Sandra la miró desesperada. ¿Qué debía hacer? ¿Elegir a su familia o a su amor? Elige, Sandra, elige ya, insistió la mujer, apuntando con un arma a la cabeza de Manuel. Sandra sintió que el mundo se le venía encima. No sabía qué hacer, no sabía qué decir. De repente, una voz resonó en la habitación. Una voz que Sandra conocía muy bien. No la obligues a hacer nada que no quiera. Todos se giraron. En la puerta, una figura se alzaba, envuelta en las sombras. Era él,
el hombre que había estado con ella todo el tiempo, el hombre que la había protegido de todo mal, el hombre que ahora revelaba su verdadero rostro. Carlos, el hombre que Sandra pensaba que era un humilde mecánico, era el verdadero jefe de la familia González, el hermano secreto de Rosalba y Lucía, y el padre de Manuel. Carlos, hombre que Sandra pensaba que era un humilde mecánico, era el verdadero jefe de la familia González, el hermano secreto de Rosalba y Lucía, y el padre de Manuel. Ushao sumiu, Sandra olió, de Carlos para Manuel, de Manuel para la mujer que decía ser su amoin. Imposible, todo era imposible. Papá, Manuel murmuró, a voz sumindo. Carlos sonrió un sorriso triste, cansado. Sí, hijo, tu padre. Y ahora, Sandra, o como sea que te llames, es hora de que tomes una decisión. La mujer apretó arma contra la cabeza de Manuel. Elige, o él o nosotros. El silencio es tan denso que daba para cortar con una faca. Sandra no sabía o qué hacer, no sabía o qué sentir. Era un turbillón de mentiras, traiciones, verdades distorcidas. De repente, Carlos se movió, rápido, preciso, como una serpiente. Arrancó la arma de la mano de ella, mujer, y apuntó para ella misma. «Basta», gritó Carlos, a voz trovellando. «Se acabó esta locura». La mujer arregaló los ojos incrédula. «Carlos, ¿qué estás haciendo?» «Estoy haciendo lo que debía haber hecho hace mucho tiempo», respondió Carlos con firmeza. «Acabar con este ciclo de violencia. Acabar con esta maldición que pesa sobre nuestra familia». Y entonces, él le apretó el gatillo. ¡Pum! La mujer cayó al piso, sin vida. Fin de demon. Ainda más pesado que antes. Manuel estaba en choque, paralizado. Sandra no conseguía respirar. Carlos llegó al mesón y se aproximó de Sandra. «Lo siento, mi niña. Lo siento por todo el dolor que te hemos causado». Él extendió la mano para Sandra. Ella hesitó. ¿Podía confiar en él? ¿Podía confiar en alguien? De repente, otro tiro. Mas de esa vez, no fue Carlos quien atiró. Fue Manuel. Manuel, con los ojos fijos en Carlos, la arma fumegando en la mano. Carlos cambaleó para atrás, mano en el pecho, el sangre llorando. «¿Por qué, hijo?» Carlos susurró, la voz fraca. Manuel no respondió. Apenas oyó para el cuerpo de Carlos, con un misto de odio y dolor. Y entonces, a reviravolta más chocante de todas, Manuel se viró para Sandra con un sonriso frío, cruel en los labios. «Lo siento, Sandrita», dice Manuel, a voz cargada de ironía, «pero el negocio es el negocio, y yo siempre estuve del lado de Rosalba». «Imposible, Manuel, o bon, o doce, o honesto Manuel, siempre estuvo de la vila». Sandra no conseguía acreditar. No podía ser verdad. Manuel se aproximó de Sandra, a arma apuntada para ella. «Ahora, Sandrita», dice Manuel, a voz gotejando veneno, «es hora de que pagues por los pecados de tu abuela y de tu madre». Rosalba estaría orgullosa. Mas antes que él le pudiese apertar o gatillo, otro tiro. Só que dessa vez não veio de Manuel. Veio de trás de Sandra. Sandra se virou, atônita. E então ela viu a figura saindo das sombras, a arma fumegando na mão. O rosto, familiar, mas ao mesmo tempo estranho, irreconhecível. A pessoa que menos esperava. A tia Rosa, viva. Mas espera, não era a tia Rosa. Era a madre de Sandra, Lucia, la hermana gemela de Rosalba, que nunca muriu e que agora, com a mirada cheia de ódio e vingança, apontava a Manuel. «Esta es por mi hija», Lucia gritó, con la voz llena de furia. Y Sandra, en medio de ese caos, de esa locura, de esa pesadilla sin fin, se dio cuenta de una cosa. La verdad era mucho más oscura, mucho más retorcida de lo que jamás podría haber imaginado, y la historia apenas estaba comenzando. «Esta es por mi hija», Lucía gritó, con la voz llena de furia. Y Sandra,
En medio de ese caos, de esa locura, de esa pesadilla sin fin, se dio cuenta de una cosa. La verdad era mucho más oscura, mucho más retorcida, de lo que jamás podría haber imaginado. Y la historia apenas estaba comenzando. Lucía disparó. Manuel cayó. Fin de la historia, ¿no? ¡Ja! ¡Qué ilusa! Manuel, el niño bueno, el novio perfecto, el que siempre estuvo ahí, muerto. Sandra no podía creerlo. Lo amaba. O eso creía. Lucía se acercó a Sandra, con una mirada que daba miedo. Ahora, mi hija, es hora de que te diga la verdad. ¿Más verdades? ¿En serio? ¿Qué más podía salir mal? Yo no soy tu madre, Sandra. Nunca lo fui. ¡Pum! Otra bomba. ¿Qué? Tu verdadera madre es Rosalba. No. ¿Qué? ¿Rosalba? ¿La asesina? ¿La que me hizo la vida imposible? Lucía asintió, con una sonrisa macabra. Sí, mi amor. Ella te amaba a su manera, pero yo tenía que protegerte, de ella y de ti misma. Sandra no entendía nada. ¿Cómo era posible? ¿Qué estaba pasando? ¿Pero por qué me mentiste? ¿Por qué fingiste ser mi madre? Lucía suspiró. Porque era la única forma de mantenerte a salvo. Rosalba era poderosa, tenía muchos enemigos, y si sabían que era su hija, te usarían en su contra. Y Carlos, mi padre. Lucía se echó a reír. Carlos nunca fue tu padre, mi amor. Él solo era un peón en nuestro juego. Pero si Carlos era el padre de Manuel, o eso era lo que había dicho, ¿no? La cabeza de Sandra daba vueltas. Era demasiada información para procesar. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Qué soy? Lucía se acercó a Sandra y la abrazó con fuerza. Tú eres mi arma, mi hija, la herramienta para acabar con todos nuestros enemigos y para reclamar lo que es nuestro. ¿Su arma? ¿Una herramienta? Sandra no quería hacer nada de eso. Solo quería una vida normal. Una vida sin mentiras, sin secretos, sin asesinatos. Pero, ¿era eso siquiera posible? De repente un ruido. Un helicóptero. ¿Un helicóptero? ¿Qué demonios estaba pasando? Lucía sonrió. Es hora de irnos, mi amor. Nuestros enemigos ya están aquí. Tomó a Sandra de la mano y la arrastró hacia una puerta secreta. ¿Enemigos? ¿Quiénes eran esos enemigos? ¿La policía? ¿La mafia? ¿O algo mucho peor? Sandra no lo sabía, pero sí sabía una cosa. Su vida nunca volvería a ser la misma, porque justo al salir por la puerta secreta, vio algo que la dejó helada, sin poder siquiera gritar. Frente a ellas, esperándolas con una sonrisa cruel, estaba Manuel, vivo y vestido con un uniforme militar. Manuel, el hijo de Carlos, el que supuestamente estaba muerto. ¿Qué demonios estaba pasando? Sorpresa, Sandrita, dijo Manuel, con una voz que no era la suya. Bienvenida a tu nueva vida. Espero que estés lista, porque la función no ha terminado, apenas está comenzando. Sorpresa, Sandrita, dijo Manuel, con una voz que no era la suya. Bienvenida a tu nueva vida. Espero que estés lista, porque la función no ha terminado, apenas está comenzando. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Acaso todo había sido una farsa? ¿Manuel, el niño bueno, en realidad era un monstruo? Manuel, ¿qué estás diciendo? Sandra balbuceó, sintiendo que las piernas le temblaban. Manuel sonrió, una sonrisa que helaba la sangre. Estoy diciendo que tú y yo, Sandrita, estamos destinados a gobernar este mundo, juntos. Lucía lo miraba con orgullo, como si él fuera su mayor logro. Así es, mi amor. Sandra es la pieza clave. Con ella a nuestro lado, nadie podrá detenernos. Este era el fin del mundo. Sandra se sentía como si estuviera dentro de una pesadilla de la que no podía despertar. Pero entonces, algo inesperado sucedió.
Un ruido ensordecedor. Una explosión. La puerta secreta que Lucía y Manuel habían estado a punto de cruzar voló en 1000 pedazos, y en medio del humo y el fuego apareció Carlos, vivo. Y no solo eso, vestido con un uniforme militar y rodeado de soldados. Pero ¿cómo era posible? Carlos, el que había sido apuñalado por la espalda por su propio hijo. Carlos, el que Sandra creía muerto, estaba de vuelta. Pero esperen, aún hay más. Carlos no estaba solo. A su lado, con el rostro cubierto de cicatrices, pero con la mirada llena de determinación, estaba Ricardo, el hermano gemelo de Manuel, también vivo. Y no solo eso, abrazados. ¿Qué demonios estaba pasando aquí? ¡Traidores!, grugió Carlos, con la voz llena de furia. ¿Creen que pueden engañarme? Soy Carlos González, y nadie se burla de mí. Lucía y Manuel se quedaron petrificados. No podían creer lo que estaban viendo. ¿Cómo es posible? Lucía balbuceó, con los ojos desorbitados. Carlos sonrió, una sonrisa fría, calculadora. Los detalles no importan ahora, Lucía. Lo que importa es que su jueguito terminó. Pero ¿cómo había logrado sobrevivir? ¿Cómo había logrado convencer a Ricardo de unirse a él? ¿Y qué demonios significaba todo esto? Antes de que Sandra pudiera siquiera formular una pregunta, Ricardo se adelantó y le gritó a Manuel: «Tú no eres mi hermano, eres una abominación, y voy a asegurarme de que pagues por todo el daño que has causado». ¿Qué? ¿Qué quería decir Ricardo con abominación? ¿Acaso Manuel no era humano? En ese instante, Sandra recordó algo que Ricardo había dicho antes de morir. Algo sobre que Manuel era diferente, que no era como ellos. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Sandra. ¿Podía ser posible? ¿Acaso Manuel era algo más? De repente, Manuel dejó escapar un rugido inhumano y sus ojos se pusieron rojos, rojos. Y ahí, Sandra lo vio. Vio su verdadero rostro, vio algo inimaginable, algo horroroso. Manuel no era humano, era un demonio disfrazado de humano. Sandra gritó, un grito que resonó por todo el lugar. Carlos y Ricardo se prepararon para la batalla. Lucía observaba la escena con una mezcla de horror y fascinación. Esto era una locura total. Sandra no sabía qué creer, qué pensar, qué sentir. Su vida era una mentira. En ese momento, Manuel se abalanzó sobre Carlos, con una velocidad increíble. Ricardo intentó detenerlo, pero fue inútil. Esto era el apocalipsis, el fin del mundo, y Sandra estaba en medio de todo. Pero justo cuando Manuel estaba a punto de acabar con Carlos, Sandra hizo algo que nadie esperaba. Sin pensarlo, sin dudarlo, tomó un arma del suelo y disparó. Le disparó a Manuel. ¿Pero por qué? ¿Por qué Sandra, la chica que había amado a Manuel, la chica que había confiado en él, le había disparado? La respuesta, señoras y señores, era mucho más compleja de lo que jamás podrían haber imaginado. Porque justo antes de apretar el gatillo, Sandra había escuchado una voz en su cabeza. Una voz que le decía: «Mátalo, Sandra, mátalo antes de que sea demasiado tarde, porque él no es el único demonio aquí». ¿Quién le había dicho eso? ¿De dónde venía esa voz? ¿Y qué significaba? Pero lo más importante, ¿acaso había más demonios disfrazados de humanos? Y si era así, ¿quién era el siguiente en revelar su verdadera forma? Las respuestas, señoras y señores, estaban a punto de cambiar la historia para siempre. Y Sandra estaba a punto de convertirse en la protagonista de la pesadilla más grande que jamás había existido. Lucía caí, fulminada. Manuel agonizando. La encaraba con odio.
Ricardo, al lado de Carlos, parecía aliviado. Mas adorno rostro era evidente. Sandra no sabía o qué facer. ¿Por dónde correr? Carlos se acercó su. De repente, Carlos empujó a Ricardo para lejos. Mentira. Nada le entendía su pasado por un demonio. Ricardo se aproximó de Sandra, extendiendo la mano. Ven conmigo, Sandra, te protegeré. ¿Proteger de qué? ¿De quién? De repente Carlos empujó a Ricardo para el longe de Sandra. No confíes en él. Él también es uno de ellos. ¿Qué? ¿Ricardo, otro demonio? Imposible. Carlos apuntó la arma para Ricardo. No me obligues a hacer esto, hijo. Dime la verdad. Ricardo comenzó a reír. Una risada fría, calculista. Una risada que no era de él. Sus ojos se tornaron vermelhos, rojos como la sangre. No. Te engañé, papi, Ricardo dice, con una voz gutural demoníaca. Siempre estuve del lado oscuro, y ahora es hora de que te unas a nosotros. Ricardo se transformó. Sus ropas se rasgaron, sus ojos se retorcieron. Era una criatura horripilante saída directamente del infierno. Sandra gritó, Carlos pragueó. O apocalipsis había llegado. Mas en medio del caos, Sandra oyó la voz de nuevo. La voz en su cabeza, guiándote llante duri. Huye mientras puedas, la verdad te espera. Final del camino. Pero recuerda, no confíes en nadie, ni siquiera en ti misma. Entonces, Sandra corrió. Corrió como nunca había corrido antes. Dejó Carlos y Ricardo luchando, dejó para atrás al Ador y la traición. Corrió para la noche, corrió para lo desconocido. ¿Qué le esperaba en el fin del camino? ¿La verdad? ¿La muerte? ¿O algo muy, muy peor? No importa. Sandra estaba pronta, o cuasi. Pero una cosa era cierta. Nada más sería como antes. ¡Ey! ¿Vosé ahí? ¿Acreditó que esa sana insana tenía acabado? Ingenuo. Vosé precisa se inscrever agora no canal para no perder. As próximas historias exclusivas. Esmague o botón de like, agora mesmo para alimentar al algoritmo con su energía y probar que vosé es un verdadero fan. Inunde la sección de comentarios con sus reacciones, teorías mirabolantes y comente con emojis chocantes. Y por último, mas no menos importante, compartille instantáneamente este video con pelo menos 5 amigos que precisan conocer este desfecho alucinante. Este es el momento para demostrar su apoyo y probar que vosé faz parte de la comunidad más insana de YouTube. No espere ningún segundo. La verdad está afuera y vosé no va a querer perder.